Me toca concluir con esta serie de 3 domingos de ser libres de lo que vale realmente de dentro. Y aunque voy a dar un repaso primero, voy a tocar un tema que aunque lo toqué hace algunos meses, siento la necesidad de volver a hablar de él porque es una de las cosas que más nos atan y que más se disfrazan nuestro interior y parecen buenas y realmente nos están atando. Y es que voy a hablar del legalismo, voy a explicar de qué trata, voy a explicar cómo nos afecta y cómo podemos ser libres de él. Pero repasando de las cosas que le estamos pidiendo a Dios estas semanas que nos haga libres, hablamos primero de que nos haga libres de la necesidad de aprobación. De que necesitemos que los demás nos llenen ese espacio que solamente Dios puede llenar. Nos damos cuenta si tenemos necesidad de aprobación cuando nos herimos fácilmente, cuando nos critican. Es normal que nos sintamos mal cuando nos critican, pero si es como una herida muy fuerte cada vez que nos critican, puede ser una señal de que estamos con gran necesidad de aprobación. Si siempre nos estamos comparando, eso lo hablamos, quién tiene, quién no tiene, porque a aquel sí le va, a mí no me va. Si nos preocupa que los otros descubran quiénes somos, eso es cuando no tenemos un corazón realmente y una disposición de vivir vidas transparentes, que nos conozcan como somos, puede estar mostrando que tú tienes una necesidad de aprobación de la cual Dios quiere que tú seas libre. ¿Qué podemos hacer? Aprender a practicar el secreto, aprender a hacer las cosas simplemente para que Dios las vea, dejar de controlar la impresión que otros tengan de nosotros. Eso no lo podemos controlar. Tenemos que manejarnos con la mejor de las actitudes, tenemos que manejarnos con el mejor de los comportamientos conforme a lo que nos enseña Dios, pero ¿qué impresión va a causar en nosotros? Está fuera de nuestro control. Desear ante todo la aprobación de Dios, que es el que ve en lo más íntimo, en lo secreto. La realidad, lo hablamos la semana pasada, la realidad, las cosas que pasan es que la gente te va a acusar de tener malas motivaciones. Nadie conoce el corazón tan bien como lo conoce Dios, pero a veces la gente cree que lo conoce mejor que Dios y te va a acusar de malas motivaciones. Número 2, la gente inventará mentiras e historias, innuendos, tratará de atribuirte razones. Número 3, la gente predecirá tu fracaso, o sea, te va a ir mal, te quiere profetizar ese mal, pero de eso tenemos que aprender a ser libres. ¿Y cómo aprendemos a ser libres? ¿Cómo somos libres de lo que otros piensan de ti? Hablamos la semana pasada, le decimos a Dios lo que me molesta. O sea, no podemos vivir con eso dentro y pretender que no está. Si hay un dolor, lo tenemos que presentar delante de Dios, decirle a Dios lo que nos molesta, afirmar, número 2, con seguridad que tu confianza está en Dios. Tú no sabes de dónde viene tu liberación, tú no sabes cómo Dios te va a ayudar, pero tú sabes que Él lo va a hacer. Número 3, ser mejor que quienes me insultan, ser mejor que quienes me insultan. O sea, tú no puedes devolver mal por mal. La palabra nos enseña a devolver bien, porque eso es lo que vamos a sembrar. Hacer de Dios, número 4, hacer de Dios mi defensor, devolviéndole a Él lo que es de Él. Devolviéndole, o sea, hay una conexión, porque dice la palabra, un verso que aprendimos y leímos la semana pasada, que cuando somos fieles con las cosas de Dios, Él se convierte en nuestro abogado, Él se convierte en nuestro defensor. Entonces, recordar que seré recompensado para siempre. Cuando nos manejamos con los principios de Dios, cuando tratamos de seguir sus pasos, seremos recompensados. Dice que un día estaremos delante de Él y queremos oír esa voz decir, has sido fiel en lo poco, no es en lo muchísimo, en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Y este verso es para nosotros, cada uno de nosotros. Léalo conmigo, Marcos 7, 6 y 7. Léalo conmigo. Este
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, no son más que reglas humanas, se aferran a las tradiciones humanas. Y de eso es que quiero hablar. De eso es que quiero hablar hoy. El legalismo trata de eso, de lo que se ve por fuera. Lo ve ahí en la próxima parte. Dice, el legalismo es nuestro intento de demostrar nuestra espiritualidad mediante una lista de conductas externas. Ese es el legalismo. El legalismo es tener una lista y decir, hago, no hago, entonces estoy bien. Pero son cosas externas. Escuche, pocas cosas amarran nuestro corazón, nuestra vida y nuestra conducta que cuando somos esclavos al legalismo. Porque el legalismo es eso de querer ganarnos como ese puesto, querernos ganar esa gracia de Dios por las cosas externas que hacemos. Pero Dios está interesado más que todo en tu corazón. Lee ese verso conmigo. El Señor te estará probando para ver si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Léelo de nuevo conmigo. El Señor te estará probando para ver si lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. De eso se trata. Nuestra relación con Dios es una relación de amor. La palabra dice, y Jesús resumió todo lo que nosotros tenemos en la palabra, lo resumió. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo en el mismo nivel. Es lo que Dios está interesado en tu vida. Ahora, algunos apuntes sobre el legalismo y cómo se manifiesta y cómo se mete en nuestras vidas, cómo se mete en cualquier espacio si nos descuidamos. Vamos a ver si alguna de estas cosas ustedes la pueden. Por cierto, cuando está hablando de este tema, les voy a pedir que no piensen en el hermano Pedro que no está aquí, ni la hermana María que no vino, ni la iglesia X, que se concentre en usted. Cada uno de nosotros, este es un test individual de cada uno de nosotros. El legalismo número uno es muy contagioso. Muy contagioso. En otras palabras, es como la negatividad también, ¿verdad? Cuando hay una persona negativa y encuentra con quién conversarlo y que le haga el coro, eso también es contagioso. El legalismo es muy contagioso. Cuando empezamos a medir la espiritualidad de los demás por cosas externas, aunque sean buenas, estamos cayendo en el legalismo. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cuántas horas tú oras? ¿A qué horas te levantas a orar? ¿Cuántos versos tú lees? ¿Cuánta Biblia? Tú puedes hacer todas esas cosas que son muy buenas y hacerlas por la motivación incorrecta. Entonces, medir la espiritualidad de otros es legalismo. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Aprender tú a medirte conforme a la motivación de tu corazón. Número 2, el legalismo hace evaporar el entusiasmo. Lo hace evaporar, porque el legalismo es hace esto, no haga, y a nadie le gusta vivir con esa tensión, con ese estrés, sino que cuando usted ama, ¿verdad? Y usted no está pensando en sino que de su corazón, por querer agradar a esa persona, hay cosas naturales que acontecen. Y usted lo va a experimentar así. Número 3, el legalismo produce mucha propia justicia. Le voy a explicar más adelante lo que quiere decir. Propia justicia, condenación y juicio. Estas son las personas que le es muy fácil apuntar el dedo a los demás y a la conducta de los demás. Y qué le falta y qué no tiene. Porque de la misma manera se están levantando, sienten que se están levantando a sí mismos. Eso se llama propia justicia. O sea, yo sí soy
yo sí estoy bien, yo sí estoy cerca de Dios, yo sí estoy haciendo la cosa correcta. No como aquel. Por eso Jesús dio esa parábola y le dijo, oiga bien, había una persona muy religiosa. Esta persona posiblemente leía todas sus escrituras, iba a todas las reuniones, estaba muy bien, pero su actitud de su corazón era muy altiva. Dice que estaba en el templo orando a Dios y decía, oye, yo sí estoy bien. Yo sí estoy feliz de que yo estoy bien, de que yo soy una persona que me he ganado tu amor, que me he ganado todo, porque yo sí hago las cosas correctamente. Yo hago las cosas muy bien y yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ayudo, yo hago todo. Y tenía así, estaba llenándose la boca de todo eso. Entonces había una persona que era un publicano, que no era religioso, sino una persona que se ocupaba de cargar los impuestos y toda esa cosa. Y estaba ahí, dice que se sentía tan inválido de estar en la presencia de Dios que ni siquiera estaba de pie, sino que estaba así abrumado, dice, postrado. Y él le decía a Dios, ese publicano le decía, ay Dios mío, yo no me siento capaz de ni verte a los ojos. Yo no me siento capaz ni de estar aquí. No me siento como que tengo esa capacidad de conectarme contigo. Entonces, cuando Jesús da esa parábola, dice, el publicano, ese fue el que salió justificado de ese lugar y no el religioso. Porque el religioso estaba apuntando a las cosas que él hacía, al derecho que él se había ganado por cómo él se había comportado y lo que había hecho. Y así nunca, escuche bien, nunca vamos a ganar la gracia de Dios. Nunca vamos a ganar esa bondad de Dios. Cuando usted se para de frente a Dios y empieza a listar todas las cosas buenas y por qué usted es tan bueno y tan maravilloso y por qué usted merece la gracia de Dios. Porque la palabra dice que todos somos pecadores y ninguno, diga ninguno. Realmente nadie merece el amor y la gracia de Dios, sino que es Él que nos lo ha regalado. No, es Él que lo ha hecho, no es que nosotros lo hemos hecho. Si hay algo que nosotros podemos hacer para agradecerle lo que ha hecho, es diferente, pero no para ganarnos esa comunión con Él. El legalismo nos hace sentir culpables. Nos hace sentir culpables porque es muy difícil usted llevar el día entero y decir, yo me voy a regir de esta lista y no voy a hacer. Y cuando se da cuenta que falló, eso le va a tumbar porque usted su sentido de valor lo está poniendo en qué hace externamente. Lo va a hacer sentir culpable. Insiste, esto es importante, insiste que todos lo vean como yo y se ajusten a tu lista. Este es muy común y muy común entre creyentes porque tenemos algún tipo de revelación. Dios ha manejado nuestra vida. Nosotros hemos salido de Dios, nos hemos acercado a Dios a través de un proceso X y pretendemos que los demás sea igual el mismo proceso. Esto es muy común, o sea, como yo sí pude, como yo sí lo hice, como Dios me sacó del alcohol de un día para otro, aquel tiene que hacerlo igual. Y cada persona tiene un caminar con Dios. No es para nosotros juzgar, no es para nosotros, ese es el legalista que se maneja así. Tiene que ajustarse a como yo lo veo. Sustituye la motivación correcta por cosas correctas. Sustituye la motivación, o sea, no es tanto la motivación, sino de nuevo volvemos a la parte externa, a lo que se ve, a lo que se hace. Pone su valor en lo de afuera, no en lo del corazón, que es lo que Dios siempre ve. Protege su imagen y busca la aprobación de otros. Protege su imagen. El legalista quiere verse él y quiere que los demás lo vean y tengan una imagen particular de una persona muy espiritual y que todo lo hace bien y que tiene determinada madurez y que ya yo tengo 15 años en el Señor, yo tengo 20 años en el Señor, ya yo he madurado, ya yo sé, ya yo conozco. Esa es una señal
de legalismo, al que Dios se acerca. ¿Sabe a cuál es que Dios se acerca? Que Dios dice, yo me voy a poner cerca de este. ¿Sabe qué? Al humilde de corazón. Al que es humilde de corazón y reconoce sus debilidades, reconoce los temas en los que tiene que crecer. Y una razón por la que a veces se nos dificulta darnos cuenta de las personas muy legalistas es que aparentan ser súper espirituales. Aparentan ser o sea, si usted la ve, usted la compra en una vitrina, wow, qué vida perfecta, todo lo hace bien, todo, porque ese es ahí es que está poniendo el esfuerzo esa persona. Pero ¿qué es lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos? ¿Qué debemos hacer? 4 cosas que son las que le voy a dejar para librar nuestro corazón, para que no seamos esclavos, del legalismo. Número 1, sea responsable solo de su caminar con Dios, del suyo. Usted no es policía espiritual. O sea, hay personas que andan buscando el otro y allí cómo se hace y tú y para tratar de juzgar y tener un cuadro de esa persona y poder encasillarla y poder ellos elevarse sobre los demás. Usted no está llamado a eso. O sea que deje ese trabajo, que ese trabajo no es suyo. En Mateo dice que no juzgues para que no sean que usted ¿qué? No juzgues. En ningún momento la palabra te da esa responsabilidad. Aceptar que solo la gracia de Dios me acerca a Él. Solo la gracia de Dios me acerca a Él. Lea conmigo ese verso, Romanos 3:24. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Lea conmigo porque ese es un verso clave en la palabra. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesús efectuó. Mire, les cuento, la iglesia a través de los 2000 años ha tenido varias divisiones. La primera división fue alrededor del año 200, cuando la iglesia cristiana gentil, porque recuérdese que Jesús vino a los judíos, pero Él dijo que era para todos. Entonces el evangelio empezó a crecer fuera de los judíos. Por eso se dan cuenta que Pablo fue a diferentes países en Asia, luego llegó a Roma. Entonces empezó a crecer los judíos. Los judíos se pusieron celosos de los gentiles, pero también los gentiles se sintieron justificados, se sintieron más legalistas que los judíos. Porque los gentiles decían, es verdad que Jesús vino a ustedes y el evangelio entró por ustedes, pero ustedes fueron que mataron a Jesús. Entonces empezaron a señalar a los judíos y eso provoca división. Me paro aquí para decir que cada vez que entra un espíritu de legalismo en una relación, en un grupo, en una iglesia, donde sea, siempre el fruto es división. Al día de hoy, déjeme decirle de esa división, cada grupo ha perdido riqueza por portarse de esa manera. Nosotros, los que somos gentiles, hemos perdido muchísimo contexto de qué querían significar algunas de las parábolas, qué querían significar algunas de las historias, por qué ciertas reacciones de los fariseos, de los levitas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de esa cultura, los judíos son de esa cultura y ellos nos pueden ayudar a entender qué quería decir ciertas cosas, cuáles de las parábolas eran conocidas, porque hay parábolas que Jesús dijo que no fueron por primera vez que se presentaron, como la parábola del hijo pródigo. Esa era una parábola que la gente conocía, pero él le dio un nuevo sentido. Pero ninguno de nosotros entendemos la profundidad como lo pudiéramos entender, porque el legalismo de ese grupo de gentiles y de judíos provocó una división que al día de hoy nos impide tener un entendimiento más profundo. Y de hecho, para tenerlo tenemos que hablar con personas de esa comunidad, pero ellos no hablan tanto con nosotros y por eso nos perdemos de esa riqueza. ¿Y ellos qué perdieron? Ellos han perdido que empezaron a interpretar las escrituras y sacaron a Jesús del entendimiento.
se enfocaron en el Viejo Testamento y todavía están esperando ellos a un Mesías. Cada división legal cada legalismo trae una división, pero esa no es la única división. Luego vino otra división en la iglesia histórica, estoy hablando de la iglesia histórica, que fue la división de Occidente y de Oriente. La iglesia después de Constantino se organizó, entonces se organizó en Roma porque ese era el imperio de aquel entonces y ahí empezó a tener mucha fuerza, pero cuando el imperio empezó a bajar se organizó otra oficina, otro espacio en Constantinopla que queda en la frontera de este y oeste, o sea en Turquía, y empezó a haber tensión entre esos dos grupos y se provocó por cada uno estar señalando lo que le faltaba al otro por asuntos de legalismo, se provocó otra división y ahí volvimos a perder. ¿Qué perdimos ahí? En Occidente estoy hablando de la cultura griega, romana, las cosas se ven de manera racional. Se ven, o sea, se calculan las cosas, de ahí salen las ciencias de las matemáticas, varias ciencias tienen que ver con Occidente, que es donde nosotros vivimos, en Occidente, pero en el este, ¿verdad? Donde está Asia, donde está toda esa área de Oriente, el Medio Oriente, los valores son totalmente diferentes. Hay un aspecto místico de la vida. La vida se observa. Si usted ve las personas en esos países, ellos se sientan y valoran el espacio, el tiempo, la conversación, el olor de la cosa. Por eso de ahí viene mucho el incienso. Y ellos observan la vida de manera muy diferente y lo que valoran es diferente. Ahora, observe, ambas cosas tienen muchísimo valor. Y qué bueno cuando las podemos tener juntas. Pero por esa división, por ese legalismo, perdimos. Nosotros como Occidente hemos perdido el misticismo, hemos perdido muchísimo de eso, que de hecho Jesús nace en esa cultura y hemos perdido mucho. Cada división, escuche, y cada pérdida por razón de legalismo y de sentirnos superiores provoca en ambos pérdida. Y en la que más me quiero concentrar, en la división más reciente, que fue en los años 1500, había una iglesia que se había corrompido, entonces se levantó un reformador, Martín Lutero, en Alemania, y entonces se formó el movimiento protestante. Entonces, observe esto, que había, cuando se levanta el movimiento protestante, entendiendo ellos que cada división y cada rompimiento se pierde algo, realmente el movimiento de una gran mayoría no era división, sino era reforma. Hay una persona llamada Eusebio, que eso era lo que quería. Vamos a ayudar a reformar la iglesia. Pero eventualmente, después de Martín Lutero, la iglesia se divide y crea entonces la iglesia romana, católica romana, y la iglesia protestante. Y ahí en esa división, por asuntos de legalismo, por asuntos de ver lo que le faltaba al otro, por asuntos de no entendernos, volvimos a perder. ¿Y qué perdimos? Perdimos un montón de cosas. Por ejemplo, la iglesia católica al día de hoy, es el arma de la iglesia universal que está más envuelta en temas sociales. Son los que dirigen la mayoría de las escuelas, la mayoría de las universidades, la mayoría de los orfanatos, todas esas cosas. Se fue todo ese pedazo y nosotros, que pertenecemos más a la rama protestante, entonces nos dedicamos a la parte piadosa, a crecer nuestro interior, a acercarnos a Dios de manera individual. ¿Cuál es mejor una de la otra? Las dos. Es que cada vez que hay una división porque alguien se siente superior, cada parte pierde algo. ¿Y sabe cuál fue la parte que rompió esa unión más profundamente? Este verso. Porque algunos decían, no, pero no podemos ganar la salvación, podemos comprar la salvación. Y ahí vinieron las indulgencias. Podemos hacer y podemos tener y podemos llegar a un punto donde nosotros por nuestro propio esfuerzo nos ganamos la salvación. Entonces
en el movimiento de la reforma dijeron no, es porque por gracia. Y hay otro verso en el libro de Romanos que dice por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces eso provocó una división, pero les cuento cuál ha sido la tristeza de esa última división. Es que es cierto que es por gracia, ¿verdad? Y es por fe. Pero dice, escuche bien ahora, para que usted vea que cada división, algo se pierde. Dice Santiago, en un verso sumamente profundo, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, la división lo que hizo fue que dividió la fe por un lado y las obras por otro lado. Entonces, las obras sin fe, ¿qué dice? Es muerta. Pero la fe no es real si no tiene ¿qué? Obras. Oiga, ¿por qué, hermanos? Yo quise conversar este tema con ustedes. En cada división que viene de una diferencia, porque yo veo de esta forma y tú lo ves diferente y provoca y ya no te veo y ya no estoy contigo, ambos pierden. ¿Y qué nos está mostrando Dios? Que vivas tú tu camino, pero no rompas relaciones para que no pierdas. Porque cada grupo, cada hermano, cada persona tiene una riqueza. Dice la próxima, la única forma de agradar a Dios de todas maneras es que amándolo. A veces pensamos, oiga bien, oiga, porque esto es importante. A veces pensamos que agradamos a Dios cuando lo estamos defendiendo. ¿A dónde usted ve eso en la palabra? Y hay gente que pelea por Dios, que es una cosa increíble. Y se siente con ese derecho de defender, porque Dios dice, pero que en ningún lugar la palabra dice que así que Él no necesita que lo defendamos. Él necesita que lo amemos y fruto de nuestro amor, nuestra conducta se gane a los demás. ¿Me están siguiendo con eso? Lea conmigo ese verso. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La última, recuerde las cosas que Dios ve porque haces lo que haces. O sea, Dios ve el por qué. Dios conoce el por qué tú haces lo que haces. Yo hubiese querido oír este mensaje 20, 25 años atrás. Hubiera dado todo. Porque oí muchos mensajes de división. Nosotros estamos bien, esto no. Esta es la pura y esta no tan pura. Esto tan bien, esto no tan bien. Estos son hermanos, pero son unos hermanitos más chiquitos. O sea, que es muy fácil como creyente tener esos ojos legalistas de cada vez que tú te colocas en una posición de que tú tienes un mejor caminar con Dios que el vecino o que la otra, porque tú haces esto, haces aquello, haces lo otro. Ya estás rompiendo con el principio de Dios. Dios quiere que tú veas tu corazón y manejes tu corazón. Termino con esta frase. Charles Spurgeon fue una persona, después lo busca en el internet, un gigante de la fe. Esta persona, Dios le dio unas revelaciones, una persona de un corazón tremendo, un gran expositor, escribió libros espectaculares. Y una persona que usted dirá, ese tipo está tremendo. Oiga lo que él admitió. Dice, me he podido dar cuenta en mi propia vida espiritual, me paro ahí, que no está juzgando la de nadie. ¿De qué está hablando? De su propia vida. A veces nuestra conversación es el mundo está y la gente está y que Dios no te ha hablado para eso. Dios te pone a que te mires tú. Entonces dice,
me he podido dar cuenta en mi propia vida espiritual. No dice, me he podido dar cuenta que el mundo se está acabando, me he podido dar cuenta que la gente, me he podido dar cuenta que esto no sirve. No, dice, he podido dar cuenta que en mi propia vida espiritual, que mientras más reglas me pongo, más pecados cometo. Y eso lleva un ouch, ouch. Sí, porque a veces queremos sentirnos, la forma en que queremos sentirnos bien es midiéndonos con los otros. Y yo sí hago esto, yo sí logré, yo sí me casé de esta forma, yo lo hice de esto, y yo sigo a Dios así, yo. Entonces, como para uno sentirse como, pero mientras más de eso tú colocas, dice, más pecado cometo. Porque mientras más reglas hay, más fácil es romperlas. ¿Me explico? No, yo no compro, eso no va conmigo, porque yo cumplo todas las reglas. Yo soy una persona que no fallo. Pero te metes a manejar ahí, dice 35 y va en 55. Ya la rompiste. O sea, y mientras más señal de velocidad hay, más fácil que rompamos alguno. ¿Sí o sí? Por cierto, eso es lo chévere de Alemania. En Alemania hay unos autobahn que no tienen límite de velocidad. La mayoría no, yo lo manejé yo mismo. Mira, y lo más, óyeme, cuando uno siente que no hay policía, que uno está acechando ni nada, es una chulería. Pero esa libertad, que por cierto el autobahn no tiene más accidentes que las carreteras con leyes. Pero el punto que quiero dar es que esa libertad es la que Dios quiere que nosotros vivamos. Como que tú no te, o sea, que tú vivas por agradar a Dios. Por ejemplo, en el autobahn es muy chévere porque todos los carros siempre van a la derecha. Todos los carros van a la derecha. Tú nada más vas a la izquierda para pasar y vuelve y te mete a la derecha y vuelve y te mete a la derecha. Hay un orden, pero no es porque están las reglas, me explico, ¿no? Sino que hay un entendimiento de ese respeto de cómo se va a manejar. Entonces, wow, la vida cristiana es un autobahn. O sea, vamos a manejarnos con el deseo de agradar a Dios, sabiendo que la forma de yo agradar a Dios es amándolo y tomando responsabilidad de mi vida espiritual. Yo no sé qué grado de legalismo tú vas a encontrar en tu corazón. Trabájalo con Dios, olvídate del otro, pero permite que Dios hable a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, examina mi corazón. Examina mi corazón. Wow, Dios, yo cuántas veces te he fallado porque con las reglas llevando igual, no puedo ni contarlas. Pero enséñame, Dios, a no desasociarme, a no permitir esa división que trae el legalismo, porque el legalismo coloca unos allá y otros aquí, nos perdemos la riqueza del otro. Y yo soy menos por no acercarme a ti a través del amor, no a través de la obra, sino la fe, pero la obra también, porque si tengo fe realmente van a haber obras, pero que sean obras de justicia, obras de amor, obras de que yo me siento que quiero estar cerca de ti, que quiero tener esa relación contigo, esa relación